reunión, corté la clase. Ya. Entonces, estamos echándole un vistazo, ¿cierto?, a cada curso que estaría disponible en Electud para ustedes, en donde vemos módulos, ¿sí? Yo les tenía cargado, no sé, unos 10 módulos, ahora tenemos cargado unos 50 módulos. Pero estos módulos usted decide, ¿sí?, cuál quiere reforzar, por ejemplo, que hay mucha materia que ya se vio semestre pasado. Todo lo que tiene que ver con sensores, por ejemplo, se vio el semestre pasado y hoy día tenemos que volver a repasarlo, pero para hacer diagnóstico, para que el vehículo funcione correctamente. Ahora la segunda nota, voy a subir el documento para que usted lo realice durante la semana y me lo entregue. Segunda nota. Tercera nota, diagnóstico aquí en Electud. Cuarta nota, diagnóstico aquí en Electud. Sistema de control de inyección, donde vemos que en gasolina se controla no la presión, sino que el tiempo de apertura de los inyectores. A diferencia de lo que aprendimos en diésel Common Drive, se ajusta tanto el tiempo como también la presión. Al ajustar la presión, se modifica el caudal. Sistema de control de encendido, el tema de las... aquí el Electud trabaja con bobinas DIS, como también nos muestra las bobinas independientes, también unos le llaman de lápiz. Control de presión, sensor de alimentación para sistemas de inyección directa. Bien, eso es control. Después los actuadores, sistema gasolina, bomba de elevación de combustible, electrobomba, válvula solenoide de descarga. Eso hay que ver a qué se refiere con descarga de qué, ¿sí? Pero una válvula solenoide es un actuador, porque transforma la corriente eléctrica en un movimiento de un émbolo. Válvula de ralentí, para los vehículos que traían, ¿cierto?, la válvula de ralentí. Hoy día son cuerpos motorizados, cuerpo de aceleración motorizado. Entonces se ajusta la apertura de la válvula de estrangulación. Válvula EGR, nuevamente, la tenemos aquí, ¿cierto?, que permite la recirculación de gases de escape para reducir los óxidos nitrosos. Sistema de encendido sin distribuidor, DIS. Bomba de chispa simple. Bobina de chispa simple, ¿cierto?, las últimas que hay. Inyector, motor paso a paso, como el que tiene hoy día el cuerpo de aceleración motorizado. Sistema de ventilación del depósito, sistema EVAP, donde está el canister, la válvula. Válvula de mariposa electrónica. Aquí estaría el cuerpo motorizado, ¿sí? Muy bien, hay cosas que esta que ya la hemos visto, otras cosas que las podemos ver, no hay problema, vamos a ir avanzando. Y luego tenemos el sistema diésel, sensor de posición del pedacelerador, sensor de temperatura de la admisión. Entonces nos vamos a dar cuenta que independiente del combustible vamos a encontrar muchos sensores que se repiten. Entonces basta estudiarlo una vez, como lo estudiamos en electrónica. Ahora es cosa que recordemos cómo trabaja, por ejemplo, el MAP. Luego tenemos, dentro de sensores, vamos a tener ahora los controles del sistema diésel. Gestión del motor, sistema de control, lo mismo, fíjense, misma teoría. Bujía incandescente, sistema GR, eso lo vamos a ver cuando veamos ahora los sistemas de control de emisiones contaminantes. Ahí estudiamos la GR. En actuadores, sistema diésel. Vamos. Otra vez GR. Regulador de caudal mecánico. Nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con la parte electrónica, ¿sí? Inyector bomba, ya lo vimos también. Inyector mecánico. Después vimos que el que tenía arriba un sensor, ¿se acuerdan? Regulador de caudal hidráulico, bomba de émbolo de alta presión. Bueno, todo eso ya más o menos fue revisado. Y por último le agregué el curso de electrónica, porque a veces nos cuesta entender la materia actual porque tenemos falencia en la base electrónica. Entonces, de repente, ¿qué es una señal? O no me acuerdo muy bien lo que es una tensión alterna y con una tensión continua. Esto lo tenemos que analizar sí o sí. La modulación de ancho de pulso, que es lo que se está usando mucho para regular velocidad de un motor, por ejemplo, intensidad de la lámpara, etc. Ciclo de trabajo, condensadores, diodos, relé, se fija, todos esos componentes, bobina, transistores, bobina, usted la conoció en electricidad, el relé también lo conoció en la asignatura de electricidad, ¿cierto? Porque usted no pudo haber visto un sistema de luces si no ve un relé. Los diodos los vio en electricidad con el alternador y lo volvió a ver en electrónica. Los transistores también, los resistentes también, potenciómetro, que es una resistencia variable, pero hemos descubierto que se usa como un sensor en el motor.
La fotoresistencia no es muy común la fotoresistencia, pero sí esta se utiliza para, por ejemplo, el encendido automático de luces, para el nivel de iluminación que tenga el tablero del vehículo. Ahí podemos encontrar las fotoresistencias, ¿sí? Nosotros comúnmente no la estudiamos porque esto tiene que ver con el sistema de diagnóstico electrónico de sistemas complementarios. Por ejemplo, el sensor de lluvia que usan algunos vehículos, posee una fotoresistencia también. Magnetoresistores, termistores, el oscilógrafo yo nunca lo veo porque no tiene sentido. El ECTUD lo pasa y después lo compara con el osciloscopio. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos todos esos módulos disponibles para que ustedes los puedan revisar las veces que quieran. Obviamente de aquí también vamos a utilizar nosotros. Bien. ¿Alguna consulta? Todo claro. Todo claro, perfecto. Entonces yo eventualmente después voy a ir colocando módulos acá que yo considere relevantes, que tenemos que juntos o independiente ustedes verlos sí o sí. ¿Ya? Eh, pero eso tengo que irlo viendo con calma porque ahora como hubieron cambios con las licencias, entonces van a haber módulos que no está dentro de lo que la licencia permite. Entonces tengo que estar viendo bien, buscando, tengo que ver que tal módulo a qué parte pertenece de toda la materia que tiene el ECTUD y que si esa materia está dentro del, de la licencia que tenemos. ¿Ya? Pero por lo pronto tenemos todos estos sistemas. Bien, vámonos a la, si no hay ni una consulta ni nada, vámonos a la clase anterior para que revisemos qué estuvimos viendo, a qué nos dedicamos y para saber en qué tenemos que avanzar ahora de acuerdo a lo que nos dice el descriptor de la asignatura. Bien, ahí avanzamos. Sensor de presión de la rampa, ya, estábamos con Common Rail CRD. Oxidación, ya partimos con lo que es la combustión. Le hablé del tema de la combustión con el dióxido de cloro. Todo lo que hay, el tema de la tartracina abrigo-corpúsculo, ok. Me metí ahí y estábamos sin el curso, ¿cierto? Pedí que al coordinador y afortunadamente, ¿cierto? Él amablemente lo subió. Ya. Ah, y ahí descargué los archivos. Perfecto. Y ahí partimos con esa materia, ¿no? Proceso de combustión de un hidrocarburo. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ahí, ¿cierto? Los ejemplos de la combustión, la madera, cómo yo, ¿cierto? Mezclo las cosas. Mientras más pequeños sean las partículas de madera o de combustible y de aire, se va a mezclar mejor y va a tener una mejor combustión. Y la combustión va a ser una oxidación, ¿cierto? Exotérmica, es decir, desprendimiento de calor, de fuerza, de energía. Y aquí veíamos, ¿cierto?, el proceso de quema de combustión perfecta. Esto es teórico, esto es ideal, no existe. El ideal es que entre un hidrocarburo, entre oxígeno, se combustione y luego obtengamos dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Eso es lo ideal, pero créanme que no existe. No es posible lograrlo. Por lo tanto, lo que realmente obtenemos, además de esos gases que no son nocivos, tenemos los gases nocivos, que sería el monóxido de carbono, el CO, el hidrocarburo, que es combustible no quemado, y los óxidos nítricos o NOx, altamente venenosos. Y son los que se deben de reducir o mantener a raya, de acuerdo a la normativa, de acuerdo al país, según el vehículo, ¿sí? Y aquí hablábamos de lambda, sensor lambda, factor lambda, son cosas que están de la mano, ¿no? El factor lambda tiene que ver con el aire que entra real versus el aire teórico que debería entrar. Y eso lo determinamos de acuerdo al tipo de combustible. Por ejemplo, en el caso de la gasolina hablamos de 14,7 partes de aire. Entonces, ¿cuánto debería entrar real? El ideal es que entre 14,7. Y eso nos da resultado 1. Y cuando lambda es 1,
es cuando el consumo es menor de combustible y la potencia, fíjese usted, no es la menor. No es la más alta, pero no es la menor. Por eso que la potencia es aceptable. ¿Ah? Lambda igual a 1. Si yo quiero más potencia, tienes que bajar a 0,9, por ejemplo. Lambda 0,9, y ahí tienes el mayor par. Pero también aumenta el consumo de combustible. Y por ende van a aumentar también los gases contaminantes. Por eso que se habla de lambda igual a 1 es el ideal. Y ya les comentaba que hay vehículos que están trabajando aquí. En lambda 1,1. Pero son motores chiquitos de 3 cilindros, porque aquí se nos disparan mucho los NOx. ¿Sí? Pero se reduce los hidrocarburos, se reduce el monóxido de carbono, porque vamos a tener mucho oxígeno. Muy bien, eso es lo que estamos trabajando ahí, ¿cierto? Con el librito que está en la bibliografía de nuestro ambiente de aprendizaje en el descriptor. Perfecto, perfecto. Y creo haberles dicho, aquí parece que les dije que teníamos que revisar esta curva ahora. Explicando esta curva. ¿Sí? Y el consumo va a aumentar. Pero no me importa, lo que yo estoy pidiendo es aceleración para poder pasar una micro. Y eso puede conllevar, ¿cierto?, a que la relación ya no sea estequiométrica. Y el número lambda siempre va a ser menor a 1 mezcla rica y mayor a 1 mezcla pobre. Bien. Chicos, el lunes partimos con explicando esta curva. ¿Sí? Ya. Vamos a explicar esta curva. Eso es lo que quedamos, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo o dije algo más después? No, ¿ves? Ya. Quedamos en eso. Súper. Entonces, si hay alguna consulta, alguna cosa, dígame, aprovecha el tiro mientras yo busco el documento y lo abro. Profe, Yes. por ejemplo, una consulta de duda, así, nada que ver con la materia, pero, por ejemplo, en las tapas, cuando usted abre el capó del auto, ve que tiene como una tapa el motor. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se le abrevia cuando es inyección directa? ¿Pero de qué combustible? Ah, de gasolina. Hay una sigla que se llama MED, M-E-D. Ah, ya, ya, ya. Mientras se abre el PDF, por ejemplo, el sistema que yo conozco se llama MED 7. MED 7 Bosch. Ahí está, ¿ves? Bosch Motronic MED 7. Inyección directa de gasolina con Bosch Motronic MED 7. Esa sería una inyección directa de gasolina. Y la sigla, no sé, ME, no sé. A ver si es un documento de Bosch, Volkswagen, ok, está bien. Aquí tenemos un sistema completo de MED 7 que se aplicó en Volkswagen. Estructura de sistema, unidad de control de motor, sistema de emisión, combustible encendido, escape. Pero nosotros no lo vemos porque no se masificó. Pero esa sí la conozco yo, como MED. Así como los otros eran, no sé, L-Electronic, Motronic, Motronic, y este se llama MED 7. Ahí lo puede descargar también.
Este parece que lo ocupamos nosotros, ¿no? O el semestre pasado lo ocupamos, parece. De hecho, yo le recomendaba usar este para poder sacar alguna información para el TD1. ¿Ves? Aquí están los sistemas K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronic, LE, LH, Mono-Jetronic, Motronic, Monomotronic, Motronic ME con E-Gas, acelerador electrónico. Aquí hay uno distinto. Motronic MED, inyección directa de gasolina. Y aquí le llaman DI, inyección directa seguramente, Motronic Bosch. Flex Full, mira este otro sistema que tiene Bosch. Puede trabajar con alcohol, gasolina. Tri-Full. Gas natural, GNC, gasolina, alcohol. Increíble, ¿eh? Bueno, ahí estarían los sistemas de inyección. Vamos a ver ahora, vámonos y a la página 90, ¿eh? La verdad que está demorando mucho, vamos a abrirla de acá mejor. Ah, pero parece que la saqué. Oh, no, no. Aquí está. Ya. Ya, entonces esto debería haber quedado donde lo vimos, ¿no? Ahí está, ¿ves? Perfecto, aquí la tenemos. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Cuéntenme, ¿qué ven? Ya tiene que ser reducir. Vamos a dejarla en 300, a ver, 3. Ahí está, perfecto, ¿sí o no? Bien. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Las tres líneas de distinto color, verde, azul y rojo. En el fondo esto es el comportamiento, el nivel de gases contaminantes que vamos a obtener en el escape del motor de combustión interna. NOx, óxido nitroso, altamente venenoso, monóxido de carbono también y el hidrocarburo también, ¿sí? Entonces estos tres tienen cierto comportamiento de acuerdo a lambda. ¿Y qué era lambda? Relación de aire teórico y el aire real que está ingresando al motor. Si el aire real coincide con el teórico, tengo lambda igual a 1. Y eso me muestra acá que cuando es lambda igual a 1, tengo los niveles de óxido nitroso lo más bajo. El hidrocarburo también en el punto casi más bajo. Y el monóxido también dentro del área más baja. ¿Sí? Pero vemos cómo hacia la izquierda vemos que se dispara el monóxido de carbono a medida que nos vamos acercando al 0,9. Lambda igual a 0,9. Si es 0,9, quiere decir que la cantidad de aire real es menor al aire teórico. O sea que si estamos en 0,95, 0,9, quiere decir que la cantidad de aire es menor a 14,7. Porque si fuera igual, daría 1. A medida que el número de arriba es mayor, el resultado va a ser más pequeñito. Entonces, cuando la cantidad de aire real es menor al teórico, tenemos
mezcla rica. Repito, cuando la cantidad de aire que ingresa al motor es menor al aire teórico que debería entrar, tengo mezcla rica. Ahora también puede ocurrir que la cantidad de aire que entra es el correcto, pero la inyección de combustible es superior por algún fallo, algún inyector que está goteando, una presión excesiva en el sistema de combustible, sobre 4, 5, no sé, 6 bar, con una falla del regulador de presión, regulador de presión de combustible en el riel. Podemos tener a lo mejor un problema de la chispa, en la calidad de la chispa en la bujía. Por lo tanto, vamos a tener un problema en el inicio, ¿cierto?, de la explosión. Si no hay un buen arco voltaico, una buena chispa, tampoco hay una buena quema. Y si no hay una buena quema, también se me disparan estos gases contaminantes. ¿Por qué? Porque no hay una buena combustión a causa de la calidad de la chispa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una mezcla, si yo voy a, por ejemplo, tengo una mezcla rica y me doy cuenta cuando analizo los gases mediante el analizador de gases, la máquina, entonces yo tengo que pensar varias cosas. Si es mezcla rica, digo yo, primero la teoría me dice que quiere decir que hay lambda menor a 1, entonces falta aire. Sí, falta aire. Ok, revisamos el filtro de aire, revisamos los ductos y vemos que no hay ninguna restricción al paso del aire. No es que me falte aire entonces. A lo mejor el problema está en que el combustible es excesivo. Y ahí comenzamos a revisar el tema del combustible. Pero antes de meterse al sistema de combustible, lo que es más práctico y rápido revisar son las bujías. Hay gente que se pone a sacar la bomba de combustible para ver si está tirando bien. No es necesario. Tú puedes medir en el riel. De ahí tú puedes sacar la manguera y ver el caudal, cuánto caudal entrega, ver la presión del múltiple del riel, ¿cierto?, de combustible. Si está dentro de la presión, porque si la presión es muy alta, entonces cuando inyecta más caudal que lo que calcula la computadora. Bueno, y si nos vamos para el otro lado, mezcla pobre, mira, mezcla pobre tengo el monóxido de carbono bajo, el hidrocarburo bajo, pero y aquí viene el problema que se me dispara el óxido nitroso, porque al tener una mezcla pobre quiere decir que tenemos más oxígeno. Entonces se oxida perfectamente el hidrocarburo. El monóxido baja porque estoy aumentando el oxígeno, entonces desaparece el CO y aparece y aumenta el CO2, el cual no es venenoso para nosotros. Pero el NOx es nuestro problema. Ya vamos a ver cómo lo podemos reducir. ¿Hay alguna consulta de esto? No. Excelente. Reduzcamos entonces acá. Vámonos por aquí y vámonos por acá. Nosotros estamos en este minuto en el proceso de combustión de un hidrocarburo. Combustión completa y la combustión incompleta. Combustión completa, vamos a tener gases ideales en el escape. ¿Cuáles eran los gases ideales? El dióxido de carbono, vapor de agua y ¿qué más? Nitrógeno. ¿Cuál es la combustión incompleta que es la real? Monóxido de carbono, hidrocarburo, óxido nitroso. ¿Cómo logramos estar cercanos a la combustión completa? Manteniendo una mezcla estequiométrica. Hola. Sigue recién. Súper. La mezcla estequiométrica entonces nos ayudaría a mantener una combustión completa. Y la pega de la unidad de control de motor es alcanzar el mayor tiempo posible la mezcla estequiométrica. Excepto cuando tengamos arranque en frío,
excepto cuando aceleremos a fondo, por ejemplo, ¿sí? Y el factor lambda, ya nos dimos cuenta que es mayor a 1 o menor a 1, ¿sí? Factor lambda, que es esa ecuación. Y la curva del comportamiento de los gases de combustión, bueno, eso va a ser de acuerdo a si le ponemos o no le ponemos convertidor catalítico. ¿Ya? Ahora, el convertidor catalítico, ¿cierto? Va a ser un dispositivo que nos va a permitir controlar las emisiones, ¿sí? Esto es netamente la curva, y esta aquí ya está con convertidor catalítico. Todo lo que son propiedades del combustible tiene que ver con la otra asignatura, proceso de combustión de motor diésel. Veamos ahora el motor diésel. El motor diésel va a tener otros elementos que no están en gasolina a raíz del mismo combustible. Por ejemplo, aquí dice la composición aproximada de los gases que despiden los motores diésel y gasolina se resume en la figura 5.4. Composición de los gases de escape en motores gasolina. Y aquí tenemos nuevamente, tratan de mostrarnos, ¿cierto? Pero aquí está mejor que el anterior. Pero antes de eso, veamos el primero. Aquí tenemos el nitrógeno, el CO2, que es el dióxido de carbono, el H2O, que sería vapor de agua. Y luego tenemos de 1 a 2% HC, NOx y el monóxido de carbono. Entonces vamos a tener por un lado el nitrógeno, N2, oxígeno, H2O, agua, CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono. Aquí tenemos el primer gas que es dañino. El NOx, óxido nitroso, segundo gas dañino. Dióxido de azufre, también hace mal. Plomo, eso era cuando los combustibles traían plomo, hoy día ya no tienen plomo. Hidrocarburos, también es malo. Y se le agrega algo más. ¿Qué le agregamos? Partículas de hollín, ¿no? Ya se estudió en el ECTUD el hollín, cómo se controla, ¿no? Por el ejemplo, con el sensor MAF. El caudalímetro evita que tengamos hollín. Luego tenemos por acá, también los motores de gasolina, dice, pueden emitir dióxido de azufre en pequeñas cantidades. Ahí está el SO2. Pero es tan pequeño que no se considera. Por eso que no se mide. ¿Qué es lo que se mide? Principalmente se mide el monóxido, el hidrocarburo, NOx. Y muchos aparatos o equipos también te muestran el oxígeno. Eso es lo que comúnmente se mide con el lanzador de gases. Bien, pero con tenemos que agregar el hollín a los motores diésel. Entonces aquí nos muestra hidrocarburos como HC, pero además el azufre que viene como impureza en el diésel, ¿cierto? Ahí está en el depósito y se va al motor. Y el filtro de aire, el aire aquí está muy bien detallado, es oxígeno, nitrógeno principalmente. Vapor de agua, sí, pero que también afecta un poco la combustión, ¿no? Pero muy poco, depende. Bueno, oxígeno y nitrógeno es lo principal, pum. Y aquí se mezclan adentro, ¿cierto? En el motor, y después tenemos los gases de escape. Perfecto. Entonces, aquí nuevamente nos dice lo mismo. Los principales gases de escape de un vehículo están formados por el monóxido de carbono, las partículas de hollín, el óxido nítrico o NOx y los hidrocarburos. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces acá ya nos comienzan a detallar un poquito cuáles serían los gases tóxicos. Y el monóxido de carbono dice que es un gas incoloro, no tiene color, inodoro. Y el olor que yo siento, profe, no es del monóxido, es del hidrocarburo. Hasta picante el olor. Es el HC, no es el monóxido. Entonces el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y explosivo. Es altamente tóxico y puede llegar a ser mortal. Por eso que hay gente que lo ha utilizado para suicidarse,
¿cierto? Sentadito ahí en el auto. Pues bloquea el transporte de oxígeno por parte de los glóbulos rojos. No se le ocurra suicidarse, ¿eh? Porque el que se suicida queda atrapado, queda en el limbo. Dice que el monóxido de carbono se produce por una combustión incompleta, ¿cierto? O también por falta de oxígeno. En una concentración normal, en el aire se oxida a corto tiempo formando dióxido de carbono. Luego tenemos los óxidos nítricos, también incoloro, inodoro y no tiene ni sabor siquiera. En presencia de oxígeno del aire se transforma en dióxido de nitrógeno, que es de color marrón rojizo y de olor penetrante. Es un gas venenoso que produce irritaciones del aparato respiratorio. Esto es lo que está en la calle, ¿eh? Esto es lo que respiramos nosotros afuera, en todos lados. ¿Ah? Y si usted vive al lado de la autopista, créame que usted está respirando esto todos los días. Mayor concentración que la gente que vive más lejos de una autopista. De hecho, hace muchísimos años atrás, yo me acuerdo haber leído hace 30 años atrás, las pruebas que se hicieron cuando el combustible traía plomo. La gasolina traía plomo. Y en esa época se hizo en Estados Unidos un estudio en una área en donde está la autopista. Y hicieron un seguimiento a las personas que vivían alrededor de esa autopista o abajo de la autopista. Y concluyeron el daño neurológico que provocaba el plomo. Y de ahí lo eliminaron. Pero primero tuvieron que dañar a un montón de personas, ¿no? Niños, personas que vivían ahí, y es lo clásico. Es como ahora, ¿no? Póngase esta vacuna, le va a hacer bien. Y después de 30 años nos vamos a enterar de todo lo mal que te hizo. Colóquele plomo. Es un buen aditivo para cuidar los pistones, para cuidar al motor. Ay, sí, pongámosle plomo. Y después de 30 años dicen que mi hijo es tontito porque tenía plomo el combustible. Así es el sistema. ¿Se fijan? Altamente venenoso, por lo tanto hay que evitar, ¿cierto? Hay que evitar estar respirando esta contaminación. Siempre hay que alejarse de todo esto. Los hijos sobre todo también. Igual que la estufa parafina. La parafina también es un hidrocarburo. Y la tenemos encendida dentro de la casa. Por eso que bueno tener igual siempre ambientes ventilados. Aunque sea la estufa más. Yo tengo una Corona también, bacán. Pero yo siempre mantengo una puertita abierta, afuera hacia el patio. Abro un poquito el ventanal, así unas 2 pulgadas. ¿Para qué? Para tener renovación de aire. Muy bien, y dice el dióxido de azufre es un gas también incoloro, de olor penetrante y no combustible que interviene en una medida muy reducida en los gases de escape. Propicia enfermedades de las vías respiratorias. ¿Cómo logramos disminuir esta contaminación? Bueno, si es que le ponen menos azufre al combustible. Y ahí viene, ¿cierto? Eso depende de dónde venga el combustible, cuáles son las normativas que tenga cada país. ¿Y el nitrógeno es nocivo? No, porque está en el aire, ¿no? Es no combustible, incoloro e inodoro. Es un componente elemental del aire y alimenta el proceso de la combustión junto con el aire de admisión. El oxígeno, ya sabemos, es un gas incoloro, inodoro, insípido. Es el componente más importante del aire y tiene un 21%. Es lo que oxida. Y ya sabemos que la oxidación es la combustión. También vamos a tener agua, como vapor, componente no excesivo de los gases de escape. A lo largo del tubo de escape se enfría y se condensa, pudiendo oxidar algunos elementos en la línea de escape. Entonces vamos a tener vapor de agua por condensación, por el tema también de temperatura. Y la combustión igual sale H2O. Dice que el agua es aspirada en parte por el motor de la humedad del aire, o se produce con motivo de la combustión en días fríos, en la primera fase de calentamiento del motor. El dióxido de carbono, gas incoloro, no combustible y en principio no tóxico. Si la cantidad de la atmósfera es superior al que las plantas son capaces de absorber para su transformación en oxígeno durante la fotosíntesis, el equilibrio de la naturaleza se rompe y se produce el efecto invernadero, causando el calentamiento de la Tierra. Bueno, esto es una mentira que nos han dicho durante muchísimos años. ¿Sí? Esto del calentamiento de la Tierra es falso.
No existe tal efecto invernadero en la Tierra. No, tendría que haber muchísimo dióxido de carbono para eso, pero no es real. Lo que nosotros vemos como cambios climáticos no es a causa de la contaminación, es a causa de la modificación de la posición de los planetas en la galaxia. Son ciclos. Pero esto es para hacer ganar plata nomás, para poder aplicar ciertas normativas en ciertas partes del planeta. Bueno, dice que en los automóviles se produce al ser quemados los combustibles que contienen carbono, como la gasolina o gasóleo. Claro, porque el carbono es C y lo que nos oxidamos es el HC. Ahí está, ¿cierto? El carbono se combina durante esa operación con el oxígeno aspirado. El plomo ha desaparecido. ¿Ah? Ya no están porque ya no están en el combustible. Bueno, y ahí vienen las normativas, ¿cierto? Principalmente las normas euro. Siempre hablamos de las normas euro y aquí vemos cómo han ido evolucionando, ¿cierto? Y cada vez se exige más hasta el euro 4 en el 2005. Entonces, hoy día ya no, las empresas no son capaces, ¿cierto?, de cumplir. Por lo tanto, la motorización que tenemos hoy día está en vías de desaparición, en vías de reemplazo. Así como el carburador fue reemplazado por el sistema de inyección, ustedes están presenciando ahora el paso de la inyección hacia vehículos eléctricos. Ahora, eso no quiere decir que no existan o no vayan a seguir habiendo motores de combustión. Es muy probable. Es muy probable, pero eh, ya no va a ser, digamos, ya no va a estar masificado los motores de combustión. Es muy probable. Bien, y aquí nos muestra un poquito como la revisión técnica, ¿no? En donde hay una forma de poder medir los gases de escape. Y eso nosotros lo vamos a hacer después. Cuando vamos a la sede, yo hago un taller de medición de emisiones contaminantes con el equipo que tenemos allá. Muy bien. Ahí está el equipo, ¿cierto? Uno de los tantos equipos. Entonces, ¿qué es lo que permite medir? Comúnmente el monóxido de carbono en porcentaje de volumen, hidrocarburos en partes por millón, dióxido de carbono también en porcentaje de volumen, oxígeno también en porcentaje de volumen, coeficiente lambda, te muestra el número, 0,9, 1, 1, 1, el hidrocarburo se obtiene, dice, la composición de la mezcla y la calidad de la combustión cuando se cortocircuita un cilindro. Esto, bueno, esto debe ser propio con el equipo, pero comúnmente uno no cortocircuita nada. Uno lo que hace siempre nada más que colocar el sensor o el ducto este metálico que viene el equipo y se introduce en el tubo de escape. Y luego la máquina mide. Uno sigue todo lo que le diga el software, ¿no? Porque depende de los modelos, de la marca, de los años. Uno tiene que seguir las instrucciones de la pantalla nomás, ¿no? Es a prueba de. No hay problema con eso. Procedimiento para analizar los gases de escape y los motores de gasolina. Llega al taller un vehículo con motor Otto con problemas de emisiones de gases. ¿Cuáles son los pasos a seguir mediante un analizador de motores? Solución, dice. Verificar con el motor detenido que el nivel de aceite se encuentra entre los valores correctos indicados en la propia varilla. Primero tenemos que medir el aceite antes de medir. Luego, introducir la sonda de temperatura del analizador del lugar de la varilla de aceite. Casi todos, no todos, casi todos los analizadores de gases traen un sensor que se coloca en el lugar de la varilla del aceite para medir la temperatura del motor. Porque el equipo sabe que si tenemos un motor frío, ¿cómo es la mezcla? ¿Rica o pobre? ¿Quién me dice? Rica. Exacto. Si es mezcla rica, entonces nos va a arrojar que el vehículo está fuera de rango. Claro, porque está frío, pues. De ahí la importancia de cuando uno va a la revisión técnica mantener el motor encendido, en ralentí, todo el rato. O calcular, ¿no? Calcular que el motor esté caliente cuando ingrese. Porque el mecánico, usted cree que si usted fuera mecánico de la revisión técnica, usted va a estar pendiente que cada vehículo venga con la temperatura de trabajo. Usted va a estar mirando ahí que la agujita marque temperatura de trabajo, o lo pasa nomás y da lo mismo. ¿Qué cree usted? Bien.
Calentar el motor hasta conseguir la temperatura mínima de 60 grados Celsius. Comprobar que en toda la línea de escape no existe ningún orificio que provoque salida de los gases. Eso es lo que hacen los mecánicos cuando están en la revisión técnica, miran por abajo, alumbran, ¿cierto? Mantener el motor entre 2500 y 3000 RPM durante 2 minutos aproximadamente para conseguir una temperatura óptima de funcionamiento del catalizador. Estas aceleraciones ya están por normativa, ¿sí? Introducir la sonda de gases de escape del ionizador en el tubo de escape del motor y arrancar el motor. Medir el contenido de monóxido y el valor del coeficiente lambda con motor ralentí y con motor acelerado. Y en la tabla se pueden observar las emisiones de gases de escape para motores de encendido por chispa con catalizador de 3 vías controlado por sonda lambda. Entonces ahí tenemos menor a 0,2% el monóxido, mayor que 13,5 el dióxido de carbono, menor de 100, hace 15 años atrás, 10 años atrás, esta era la norma en Chile, 100 ppm, me acuerdo, el máximo. Hoy día, pero eso se hacía con motor sin carga, al vacío. Hoy día se le aplica carga al motor, ¿no? Se le somete a carga con los rodillos, eso. Y ahí ahora cambió. Entonces nosotros hoy día nos basamos en una norma que está por ley. Oxígeno menor a 0,2% y lambda entre 0,99 y 1,01, ¿verdad? No puede estar en 1 fijo. Y eso estaría como en regla. En cambio, en diésel nosotros usamos el opacímetro, que es un equipo. Arriba en gasolina hablábamos de analizador de gases. Aquí hablamos del opacímetro, que es un equipo de estructura modular que se encarga de medir y analizar la opacidad o ennegrecimiento de los humos de escape. Consta de la cámara de medición u opacímetro y la unidad de ordenados para procesamiento de datos. Entonces nosotros en diésel usamos el opacímetro, para lo cual el motor debe estar caliente y para llegar a conclusiones válidas es necesario conocer la velocidad de giro del motor a la cual se realiza la prueba. Además, se debe comprobar el nivel de aceite, que se debe encontrar a una temperatura mínima de 60 grados. O sea, siempre motor caliente. El motor debe estar libre de efectos y su ruido de funcionamiento debe ser normal. Los manguitos de agua, manguitos estos son como las cañerías, los ángulos. Los conductos de combustible y las correas deben encontrarse en buen estado de conservación y bien apretados. El dispositivo de escape no debe presentar ningún orificio susceptible de provocar una dilución de los gases emitidos por el motor. Eso es una pillería que hacen algunos. Se gira el motor durante 1 minuto de régimen estabilizado de 2000 a 2500 RPM para vehículos de menos de 6000 kilogramos, bla, bla, bla. Todo esto va a depender del software y depende del equipo que usted use. Hay equipos que le dicen todo lo que tiene que ir haciendo. Acelere a tanta RPM y le va marcando aquí la RPM. Suéltela y usted hace todo lo que le va diciendo aquí el equipo. Bien. Muy bien. Dispositivos para el control de emisión de escape. ¿Alguna consulta de lo anterior? No. No, profe. Fue todo clarito entonces. Súper. Me parece espectacular. Entonces, proceso de combustión. Aquí vamos concluyendo esta parte. Proceso de combustión es en el fondo la oxidación que se produce del hidrocarburo que ingresa a la cámara de combustión, ya sea gasolina o diésel, está lo mismo. Dentro de la cámara se oxida este hidrocarburo produciendo, ¿cierto?, un estallido, una explosión, una oxidación conocida como exotérmica. La combustión completa es cuando estamos dentro de la norma, es decir, contaminamos, sí señor, pero dentro de la norma. Y la combustión completa es sinónimo de teórica, porque la combustión completa se origina, sí claro, pero no son 100%. Siempre hay un grado de combustión incompleta porque basta con que midamos los gases contaminantes. La mezcla estequiométrica tiene que ver con el aire ideal, ¿cierto? La cantidad de aire ideal con respecto a la gasolina o al combustible. Y hablamos de 14,7 partes de aire por una de combustible.
Y el factor lambda va a tener que ver con el aire real que ingresa al motor versus el aire teórico que debería ingresar. Y esa división nos va a dar un valor de 1, 0,9 o 1,1. Ese es el rango, ¿sí? Y las curvas de comportamiento de los gases de combustión, bueno, con el convertidor catalítico claramente se reducen las tres. Vamos a buscarla aquí. Vamos a Google. Curva HCCO NOx. A ver, ¿qué me muestra la inteligencia artificial? Aquí está la inteligencia artificial, ¿ves? Entonces, tan. Fíjense cómo, ¿se fijan esta cómo está? No es igual a esa. Parecida. Curva gases contaminantes. A ver, ¿qué me muestra la inteligencia artificial? Ahí está, nuevamente. Exceso de combustible, gas de salida, exceso de aire. Ahí tenemos monóxido, hidrocarburo, NOx. ¿Ah? Es la misma, ¿cierto? Tenemos otra, coeficiente de aire. Ahí está el 1, monóxido, HC, NOx. Sabemos que prácticamente se mantiene lo mismo, ¿no? No hay más otra información que sea distinta a la que estamos estudiando en el libro. Gases escape. Esta curva también es interesante. Wow, tanto pesa. Ya, aquí este otro documento, ¿cierto? Que habla sobre el mismo tema, que tiene que ver con la combustión, con los gases de escape, ¿cierto? Lo que entra, lo que sale. Entonces aquí volvemos, aquí tenemos una tabla muy bonita, en donde te dice la mezcla ideal con mezcla estequiométrica, todo perfecto. Gasolina, 1 kilogramo, 14,7 kilogramos de aire, eso es estequiometría, ¿no? Compresión, encendido, quemado. ¿Y qué tenemos como resultado? Nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Lo mismo que acabo de mostrar en el libro, ¿se fijan? Solamente que con otro formato. Ese es el ideal. ¿Y cuál es el real? El real es donde vamos a tener, ya sabemos, ¿no? Contaminación. Gasolina, aire, compresión, encendido, quemado, vamos a tener nitrógeno, el dióxido, vapor de agua, oxígeno, y aquí tenemos eliminados con el catalizador, no se eliminan, se reducen, baja el número. Monóxido de carbono nunca está en cero, es el ideal que estuvieran cero. Hidrocarburos, HC, óxido de nitrógeno, NOx, carbonilla, carbón, ¿ah? Como el tipo del diésel. Eliminado de la gasolina, anhídrido sulfuroso, CO2, el azufre, porque ya no trae el azufre, sales de plomo, porque ya no viene plomo, y oxidantes, porque ya no, se eliminaron esas cosas. Pero antes también estaban como contaminantes. Imagínense cómo contaminaba antes el motor. Ya, estamos buscando la curvita. La curvita. Estos son sistemas que vamos a estudiar ahora enseguida. Se parece al formato de nuestro libro este, ¿ah? ¿Cierto? Se parece muchísimo, ¿no? Hoy no está la curva. Bueno, no importa.
Bien, veamos si encontramos alguna cosita que nos muestre. Abrir imagen en una pestaña, a ver si esta es la que necesito. Se ve como el foro, ¿no? Pero estaba buena. Oxígeno, hidrocarburo, NOx. Ya. Vamos a colocar acá imágenes grandes, tamaño grandes. Veamos ahora si tenemos alguna curvita. No, no, no. Ya. Perfecto. Bien. Vamos a... Entonces, control de emisiones sería lo que viene en el librito y curiosamente tiene que ver con nuestro programa de estudio, sistema de control de emisiones, componentes, función y funcionamiento, ¿sí? Vamos a hacer, quedan 15 minutos, vamos a hacer una introducción, voy a hacer una introducción para cada uno de los sistemas, ¿sí? Y estos sistemas después los voy a cargar acá en Electud para que próxima semana comencemos a revisar los sistemas que se encuentren aquí en Electud, los que no, usamos otro material. Sistemas de control de emisiones, es decir, sistemas para reducir las emisiones que son producto de una combustión incompleta. Sabemos que sería el monóxido de carbono, el hidrocarburo HC y el NOx óxido nitroso. Esos tres queremos reducir porque son los tres que se miden, se controlan y son los venenosos y los que hacen mal, etc. ¿Sí? El primero que aparece en la lista es la PCB. ¿Quién me puede dar una referencia de lo que es la PCB? ¿Quién sabe? La ventilación del cárter. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más sabe? ¿O alguien más que quiera complementar la respuesta? Yo no lo había escuchado. ¿No lo había escuchado? No. Ya, muy bien. Efectivamente, como su compañero dijo, significa ventilación positiva del cárter. Y es una válvula check, una válvula unidireccional que comunica el cárter con el múltiple de admisión. ¿Para qué? Para quemar los gases que se producen en el cárter. ¿Y de qué son esos gases, profesor? Esos gases son hidrocarburos. Vamos a ver si aquí está la PCB, ¿eh? Esta es la EGR. Partió este documento con la EGR. Ahí está la EGR. Aquí, sistema de aire secundario. ¿Ah? Otras cosas que tienen otros sistemas. Sonda lambda. Relación de mezcla. Estoy mostrando para que veamos lo que hay, ¿no? Mira, aquí está la curvita parecida, ¿no? Estequiométrica. Entonces, un bol 0, 1, 0, 1, 0. Ya por eso que es senoidal. Bueno, cuando veamos la sonda lambda nuevamente, vamos a reconocer su curva. Sonda lambda. Todo esto está en el documento que estamos revisando. Sonda lambda, que también es un sensor crucial, ¿no? Crucial para controlar las emisiones contaminantes. Reducir el monóxido, reducir el HC y reducir los óxidos nitrosos. Sonda lambda, sensor, célula de medición. Ahí nos explican cómo trabaja el sensor de oxígeno, ese en particular. ¿Qué ocurre con la mezcla rica? Con el sensor, ¿no? Cómo él aumenta o disminuye el voltaje. Podemos también determinar el estado del motor mirando, así como miramos la bujía, también podemos mirar, ¿cierto?, la sonda lambda. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos el catalítico, otro elemento. Estoy buscando la PCB, a ver si está. Los que están por segunda vez en este ramo, usamos el mismo documento, ¿se acuerdan? Si está la PCB aquí.
No creo, ¿cierto? Ahí está hablando del catalítico, de 3 vías, ¿cierto? Si es de 3 vías, reduce, oxida y oxida. ¿Sí? NOx lo reduce, el HC lo oxida y el CO también lo oxida, aumentando el oxígeno. Ya, perfecto, PCB. A ver, control F. PCB. Veamos. Oh. Entonces, tal vez no se encuentre, o está con otro nombre. Pero la PCB, con Yahoo, no sé si me va a entregar algo entretenido, ¿eh? Ah, mira, la chuntó, la está bien. ¿Se fijan cómo es? Mira, este es un modelo, válvula PCB. No parece válvula muchas veces. Uno mira el motor y no se da cuenta que es una válvula. Operación de la válvula. Idle significa ralentí o desaceleración. Máximo flujo, posición de máximo flujo. Protección de backfire. Fire es fuego, ¿no? Y back será como que se devuelve el fuego, algo así. Podría ser. Mira, esta. Eso sería el idle, ¿no? Ralentí. Alta RPM. Y backfire. ¿Sabemos lo que significa backfire? Lo buscamos. Vuelta del fuego, algo así. Algo así, ¿cierto? A ver, veamos si el traductor nos ayuda. Back. Era espacio, ¿no? Fire. Fuego trasero. Backfire. Ah, está bien escrito. Backfire. Fuego trasero. O sea, que se pueda devolver, tal vez, desde la explosión, arriba, porque aquí pensemos que abajo está el cárter. Arriba va hacia el cuerpo de aceleración, hacia el múltiple de admisión, para que estos gases, que muchos son humos, desde el cárter, se quemen y no se vayan a la atmósfera. ¿Sí? Eso es lo que se busca con la PCB. Pero también la PCB permite que el cárter tenga un cierto grado de compresión sin que revienten los retenes. Cuando falla la PCB, uno de los síntomas que podemos ver es que se está perdiendo aceite el motor por retenes, por las orillas. Y eso es a causa de que la PCB está obstruida. Miren, ¿quién va a creer que una PCB es una válvula? Muchas veces la válvula está conectada al cárter, perdón, en la culata, pero busca descomprimir el cárter. ¿Ya? Eso es lo que se busca, descomprimir el cárter. Veamos acá si en módulos encuentro la PCB. Si le pongo Enter, no hay, recirculación. Sistema EGR, sistema caja, todo en fin. Cárter. ¡Oh! Cárter es con acento en la A, ¿cierto? Cárter. Ahí está, ¿ves? Ventilación del cárter. Ventilación del cárter. Estándar, sistema de propulsión motor. No sé si este esté disponible para nosotros. Al menos yo lo puedo ver. Pero no sé si ustedes. Bien. Aquí lo tenemos, ¿ves? Esto está dentro de la máquina pesada. Este módulo pertenece a la parte de máquina pesada. Y nos muestran aquí un motor, ¿cierto? Nos muestran el cárter. Y fíjense, aquí hay un separador de aceite. Y aquí un separador de aceite de laberinto. Pero esto, insisto, este es de uso de camiones, de vehículos grandes, maquinaria. Pero no importa.
Nosotros en gasolina tendríamos solamente la de acá arriba, ¿sí? No tendríamos estos separadores como acá en este caso. Entonces, la pregunta aquí dice, ¿cuál es el propósito de la ventilación del cárter? ¿Cuál cree usted que sería? ¿Ventilar los vapores del cárter hacia el colector de admisión o ventilar los vapores del cárter hacia el colector de escape? Admisión. Muy bien, entonces pasarán a la admisión y se unen con el HC que fue inyectado y se une, ¿cierto?, con el aire que viene del exterior y se quema. Porque si no, lo otro sería poner esta cañería al aire. ¿Y qué estaríamos haciendo nosotros? Contaminando la atmósfera con hidrocarburos. Eso no se permite por ley. Los autos antiguos, me acuerdo cuando estaba soplando el motor, por ejemplo, cuando algún anillo ya estaba gastado o algún cilindro, al subir el pistón, ¿cierto?, la compresión se va por la orilla y sale. Entonces lo que hacían los viejos, esa manguera la tiraban hacia abajo y caía, salía el humo, y además goteaba aceite. Pero eso en esa época no existía revisión técnica ni nada, ¿sí? Entonces el sistema PCB lo que busca es reducir la contaminación producto de los vapores que se originan acá abajo en el cárter, y también hay parte de la combustión que a veces baja. Dice aquí, la ventilación del cárter es un sistema que ventila los vapores del cárter hacia el colector de admisión. Estos vapores provienen de los gases de escape que se producen durante la combustión. Un sistema de ventilación del cárter puede incluir separador de aceite de ciclón, separador de aceite de laberinto, válvula reguladora de presión. Esta sería la que vamos a encontrar comúnmente nosotros en los automóviles, ¿sí?, que fue lo que les mostré acá. Esta valvulita, ¿ves? Mira, ahí tenemos otra. ¿Te fijas? Esta. Entonces una válvula, un muelle y una émbolo, chao, eso es todo. Entonces cuando la presión del cárter es superior a la tensión del muelle, se comprime y los gases suben y se van al múltiple de admisión. ¿Sí? Todo va PCB válvula. Ahí está. ...1994, Volvo. Oh. Súper. Ya. Los gases de escape, dice, vapor del cárter, son nocivos para el aceite del motor y el medio ambiente. Además de los residuos de combustión, también pueden contener vapor de agua y vapor de gasolina. Entonces, la PCB sería el primer sistema de control de emisiones que estaríamos estudiando según el orden que tiene nuestro descriptor. Perfecto. Bien. Consulta, duda del proceso de combustión en adelante hasta la PCB. Una, profe. Perfecto. Chicos, cambiando de tema, yo ahora les voy a dejar el documento 2 para que lo comiencen a llenar, y sería la nota 2, ¿ya? Eventualmente después yo voy a ver el tema de los simuladores para que comencemos a trabajar con simuladores. Yo no los voy a evaluar al tiro. Primero vamos a trabajar en simuladores, vamos a tener vehículos con falla, un vehículo que el electroventilador no funciona, un vehículo que tiene ralentí inestable, un vehículo que quedó en pana en la carretera y lo trajo la grúa. Situaciones como esas son las que vamos a ver para la segunda y tercera nota. Pero insisto, primero vamos a trabajar con los simuladores. Yo le voy a hacer las demostraciones y posteriormente usted lo va a tener que repetir solito. Y después, cuando venga el día de la evaluación, yo ahí voy a seleccionar ciertos módulos para que usted los realice. Y sería lo mismo que estuviéramos en el taller y yo le paso un auto, una falla, y le digo ya, tome, tiene el escáner, el osciloscopio, solucione el problema. Créame que aquí en el Electud se me ha hecho mucho más fácil que en el taller. Porque en el taller uno de los problemas que tenemos es que a veces hay cosas que hay que sacar el motor para llegar a ciertas partes. En cambio en el Electud no es necesario sacar el motor. Bien, ya.
estamos ok con, lo voy a dejar ahí para poder que no se me olvide subir el módulo. Estaríamos entonces hoy día terminando con el proceso de combustión para entrar en el sistema de control de emisiones. Después el procedimiento de análisis de gases, ¿cierto? Eso yo se los converso, pero después lo ejecutaremos en la sede. Y luego viene la siguiente unidad, número 2, sensores y actuadores aplicados a motores con sistema de inyección de gasolina y diésel. Y aquí tenemos que volver a recordar todo. Es por ello que yo prefiero trabajar con vehículos con falla. Porque un vehículo con falla te va a dar un código de avería. Por ejemplo, te dice que el TPS está defectuoso. Si te dice el código de avería que es un problema con el TPS, tú cuando veas eso tienes que recordar qué era el TPS. ¿Qué significa la sigla TPS, por ejemplo? O si te dice sin nomenclatura, a lo mejor te va a decir sensor del cigüeñal defectuoso. O te va a decir caudalímetro, no sé, no entrega señal. ¿Qué era un caudalímetro? El MAF es lo mismo que el caudalímetro. Esas cosas las vamos a ir recordando a medida que vamos a ir reparando estos vehículos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener los sensores resistivos, los sensores inductivos, sensor de efecto Hall, todas las cosas que ya se ha estudiado. Ahora todo entra dentro de un solo saco, que es el diagnóstico. ¿Se fija? Fíjese acá. Diagnosticar, describir, relacionar. Son acciones más elevadas. No es identificar, no, es diagnosticar. ¿Y qué significa eso? Determinar el estado de algo. Para eso tiene que conocerlo. Sensor de efecto Hall. ¿Cómo trabajaba? ¿Entregaba onda cuadrada o entregaba una onda senoidal? Este trabaja por golpe, por temperatura, por campo magnético. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en la mente. Y no recibir el código de avería y decir qué es lo que es un Hall, qué sensor era ese. Entonces, eso es lo que vamos a realizar con las siguientes unidades. ¿Se fijan? Ya. Entonces estamos ok con eso, descriptor explicado y nos vamos para acá. Bien, terminamos entonces ya la grabación de hoy día.